Bueno, la mañana ya está hecha, me voy de camino a comer, ha sido mucho más productivo que ayer, por supuesto. Un par de charlas muy interesantes. La primera ha sido un señor comentando que ahora todo el mundo está yendo a servicios en la nube, en Cloud Computing, Amazon Web Services y todas esas cosas. Y ahora mismo la gente, este señor decía que esos servicios son mucho más caros, no se puede confiar en ellos. Si la empresa se va a pique, todo tu negocio se va a pique. Ha enseñado unos cuantos cálculos sobre costes mensuales y la verdad es que son bastante más caros. Está muy bien todo lo de escalar y desescalar las cosas rápidamente, pero el problema es que tienes que confiar completamente en lo que esta tercera empresa te ofrece. Además, como todo el control está en una sola consola, en caso de que alguien pues se haga con tu password o lo que sea, te fastidia, te puede fastidiar todo. Y segundamente, pues en un tema más o menos relacionado, ha habido otra conferencia bastante chula sobre una startup que se centra sobre todo en el tema de seguridad, cómo tus aplicaciones tienen que ser más seguras, que la gente no tiene nada en cuenta eso, sobre todo cuando estás empezando. Lo que quieres es una aplicación, quieres un producto, lo quieres tener ya, lo que tienes pronto, lo quieres tener en el mercado lo antes posible y luego incrementar las posibilidades que este producto ofrece. Pero la gente se preocupa de la seguridad, lo cual al final te puede costar pues mucho dinero. Ha estado elaborando unos sencillos pasos de los que todo el mundo debería seguir para conseguir aplicaciones seguras. Bueno, la verdad es que ha sido bastante interesante. Bueno, por la mitad del segundo día ya está hecha, vengo de comer, de camino al escenario central de nuevo. La conferencia a la que quería ir me la voy a perder porque pues me he liado a cascar con unos compañeros de trabajo durante la comida, pero bueno, ha merecido la pena, ha sido un buen rato, mucho más tranquilo que ayer, porque he ido pronto, entonces mucho mejor. Un par de cosas a resaltar de la mañana. Os he hablado antes de una conferencia que hablaba sobre los web services, los servicios en la nube, y como este señor no los quería utilizar, ha habido otra conferencia sobre este chico que no quería que la gente se preocupase más del tema de seguridad en las aplicaciones. Eso está bastante bien. Luego ha habido un chico español, se llamaba José Ignacio, que hablaba como, sobre todo en empresas pequeñas, lo primero que quieren es sacar producto adelante, son un par de personas, no se preocupan realmente de lo que están haciendo. Y bueno, básicamente la conferencia se llamaba de monos picateclas a gorilas inteligentes. Ha comentado un poco el proceso que siguieron ellos, desde el momento cero, cuando empezaron a construir la aplicación, a conseguir el MVP, Minimum Value Product, el producto lo menos necesario para salir al mercado. Y eso lo hicieron en una semana y después pues les costó casi básicamente tirarlo a la basura y empezar de nuevo, porque la estructura que habían seguido pues no era buena. Ha contado un poquito pues cómo lo han cambiado todo, que han hecho paquetes mucho más pequeños, totalmente testeables y tal. Bueno, no ha estado mal. Otra charla que he visto hablaba sobre el futuro del email, cómo el email va a desaparecer, bueno, como que ellos quieren que desaparezca. Personalmente creo que el email está muerto, se va a utilizar para muy pocas cosas de ahora en adelante, pero realmente no. Este era más un intento de vender su producto que realmente una charla, que realmente una exposición.
lo que han expuesto no era nada más que un montón de animaciones muy bonitas en una pantalla, pero bueno, hubiera sido mucho mejor ver una demo real de lo que querían enseñarnos. Aparte de eso, nada, otro señor hablando de una empresa que se llama Appcelerator, hablando del futuro de las apps, dónde están, dónde van a llegar. Otra vez un poco el tema este de la contextualización, aplicaciones hablando una con las otras, todo el mundo se conoce, todo el mundo conoce lo que están haciendo. Yo creo que esto apunta maneras, es algo que vamos a ver dentro de poco tiempo, así que tendremos que estar atentos. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Día 2 terminado, hoy es un poco menos tarde que ayer, de camino para casa. Estoy súper cansado. Yo creo que el haber planificado más las charlas a las que iba a atender ha sido efectivo. Hoy he conseguido atender para mí que al doble de las charlas a las que fui ayer. Ahora mismo hay un cacao maravilla en la cabeza que no os lo podéis imaginar, pero bueno, vamos a intentar sacar unas cuantas conclusiones del día de hoy. Primeramente, la industria está cambiando, la gente se está dando cuenta y se están haciendo caquita. ¿Por qué? Porque las cosas que funcionaban ayer no funcionan hoy. Y las cosas como que funcionaban ayer y funcionan hoy ya no funcionan como funcionaban. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar y modificarse. Por ejemplo clarísimo es, yo tengo mi super aplicación de maravilla que está funcionando perfectamente en la web o en la versión de escritorio, pero no funciona en el móvil. ¿Por qué? Porque lo que han intentado hacer es coger la aplicación grande y ponerla en pequeñito en la pantalla pequeña. Error, incorrecto. El cambio, ¿cuál tiene que ser? El cambio tiene que ser que la aplicación pequeña hace cosas pequeñas, menos, más concretas, más rápido y tienen que ayudar al... Segundamente, se están dando cuenta de que cada vez vamos más móviles, nos estamos yendo más y más a tecnologías móviles, estamos más desconectados de la seguridad de nuestra casa y eso se está empezando a preocupar la gente. Ha tenido que pasar todo el tema este de iCloud con todo el leaking de las fotos de las famosas que se hacían fotos en pelotillas y las subían por allá y este tiempo atrás, hace un par de semanas me parece, igual creo que fueron como 5 millones de contraseñas en Dropbox las que desaparecieron misteriosamente. Parece que se empiezan a hacer caca y se empiezan a tener lo que es un poco más de conciencia con respecto al tema de la seguridad. Tema muy tratado durante las ponencias de hoy, en varias de ellas lo han sacado a relucir, tanto en las aplicaciones móviles como en la seguridad en general para compañías. Parece ser que se están dando cuenta que ahora todas las compañías están conectadas en internet y una compañía no se tiene que preocupar de una cosa. Si soy un banco no me tengo que preocupar solo de proteger mis datos de atacantes. Me tengo que preocupar de proteger mis datos, proteger mis servidores, proteger mis accesos, proteger un montón de otras cosas, porque ahora estoy en internet, ahora soy público y ahora soy menos seguro, en resumidas cuentas. Tercera cosa, hay pocas chicas en esto de la tecnología, no hacen nada más que protestar y incluso gente que es vicepresidente o presidentes de compañías, vicepresidente tecnológico, presidente de marketing, presidente superoficial de la muerte, CEOs, CTOs, CMOs, CFOs y todos los CECOSAOs que os podéis imaginar. Incluso dentro de esos, que hay bastantes mujeres, siguen protestando. Dicen que la media en una compañía tecnológica es de en torno al 20% de personal femenino. También dicen que la mayoría de las chicas simplemente se caen durante los 5 o 6 primeros años. Así que, chicas que estéis ahí, apretar, joder, aguantar un poquito, que la cosa al final se aclara. Hablando de aclarar, siguiente cosa que se ha hablado hoy bastante es claridad con respecto a la compañía. Desde el que está arriba hasta el que está abajo tiene que saber qué se está haciendo. No es lo mismo que un señor que está ahí picando sus teclas buenamente todo el día, le preguntes, ¿tú qué haces? Y que te diga, un método nuevo. Vale, ¿un método nuevo para qué? No, este método nuevo es para mandar un correo. Bien, ¿para mandar un correo para qué? Este método nuevo es para mandar un correo para implementar una nueva funcionalidad de alerta. Bien, ¿para qué? El señor tiene que saber que esa nueva funcionalidad de alerta es una
característica clave del nuevo producto. ¿Tren? No. Es una característica clave del nuevo producto y que eso implica una modificación X sobre el objetivo X de la empresa en la misión, porque aquí todas las empresas tienen una misión. El día de hoy ha estado muy orientado a pequeñas y grandes empresas, lo que nosotros conocemos como pymes, que pues en la internet y en inglés es más conocido como startups, que es cuando se juntan dos y hacen algo, lo que vino a ser Apple, pero vamos, en moderno. Y entonces, claro, lo que están hablando es que por arriba se tiene mucho conocimiento de la misión, del cómo, del qué queremos hacer y el por qué queremos hacerlo, pero la gente de abajo simplemente sabe el cómo y hay que interrelacionar todo. Si los de arriba saben cómo, los de abajo saben qué y por qué, todo va a ser mucho más mejor y todos vamos a ser mucho más felices. Ok, yo quiero ganar claridad, como has dicho antes. ¿Cómo hago esto? Bueno, ¿cómo hago esto? Es contratando a la gente adecuada. Y eso es otro de los puntos claves que nos hemos llevado hoy en la mochila. Cultura. Últimamente se está hablando mucho de cultura. Cultura, como la han definido hoy, no es simple y llanamente ofrecer comida gratis o tener una sala de juegos o gimnasio o un seguro médico de puta madre. No, cultura es contratar a la gente correcta. Eso está bastante mirado. Por ejemplo, aquí en Irlanda, en AOL, donde yo trabajo, tú tienes que pasar una entrevista con el embajador cultural, que se llama, para ver que la persona que está entrando a la compañía pues cumple con los objetivos y con la forma de ser que la compañía tiene en general, ¿vale? Si no cumples con esos objetivos, si no tienes pasión, si no tienes ganas de hacer lo que haces, si no muestras que eres un tío normal, que no eres un psycho, que vas a estar matando gente por ahí, entre otras cosas, bueno, pues te quedas fuera, ¿vale? Como ha dicho uno de los ponentes, queremos compañías sin gilipollas, porque si eres un gilipollas, al final lo que vas a conseguir es corromper a los demás y los que no son gilipollas se van a volver gilipollas. Por lo tanto, cuarto o quinto punto, ya no sé por el que voy, importante del día es cultura. Otra cosa más. Ayer hoy, en la primera conferencia en la que he estado, hablaban, todo el mundo está loco, yéndose a los servicios en la nube, servicios en la nube, todos los servicios en la nube, porque te permite escalar, desescalar, ampliar, desampliar, puedes coger más servidores en un momento dado durante la hora punta, dejarlos luego, aunque sea más caro y tal. Eso está muy bien. A este señor defendía pues que está mucho mejor tener los servidores en tu propia casa, donde todo está mucho más seguro y todo está mucho más concreto. Estaba defendiendo un poco volver a la base, volver a la anterior. Ayer vi una conferencia sobre inteligencia artificial durante la cual este señor, que era profesor en una universidad de California del Sur, si mal no recuerdo, erudito en inteligencia artificial, protestaba porque lo que viene siendo la inteligencia artificial se ha desviado de lo que era el camino principal. Ahora mismo tenemos máquinas que nosotros llamamos inteligentes de manera incorrecta. Tenemos máquinas que saben hacer una cosa, la saben hacer muy bien, pero no son capaces de pensar, ¿vale? Digamos, el primer objetivo de la inteligencia artificial era intentar hacer que las máquinas pensaran como personas, lo cual es jodidamente complicado, correcto, pero ese era el objetivo principal. Lo que hemos conseguido ahora es una especialización de máquinas a las cuales se le llama inteligencia artificial, Big Data, esta gran acumulación de datos que consiguen las grandes compañías a base de estadísticas y de generar un montón de líneas de log, que eso se supone que se va a mover en lo que es aprendizaje de máquina, machine learning, y eso va a proporcionar a las máquinas inteligencia artificial. Incorrecto. Este señor defendía que los niños que tienen una inteligencia no artificial, tienen una inteligencia natural, aprenden a base de hacer preguntas pequeñas. Él decía que no se utilizan Big Data, utilizan Small Data. Los niños quieren saber por qué, siempre quieren saber por qué el cielo es azul, por qué los pájaros vuelan, por qué, de dónde vienen los niños. Quieren saber cosas concretas, no quieren saber cosas abstractas, no quieren saber la cosa general, quieren saber la cosa concreta. Este señor también defendía ir un paso hacia atrás, volver a los principios, volver al camino, a las raíces que se marcaron en su día para la inteligencia artificial. Por lo tanto, aquí podemos tener otro tema
de controversia que saquemos de esta conferencia. Estamos yendo muy hacia adelante, nos estamos desviando de las principales raíces de lo que realmente queríamos llegar a hacer. Ahí lo dejamos.